¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia en esta jornada de jueves 5 de marzo. Comenzamos a revisar de inmediato lo más importante y partimos en titulares. Como una iniciativa que genera desencuentro, calificó el presidente Gabriel Boric el proyecto que, de aprobarse, conmutaría las penas de 12.000 reos, entre ellos asesinos, violadores y criminales de lesa humanidad. Parlamentarios de derecha que apoyan esta idea pidieron un mínimo de humanidad con los condenados que sufren enfermedades terminales o mentales. La futura vocera de gobierno, Mara Cedini, acusó mala fe de la actual administración por la polémica del cable chino. Esto debido a las versiones en torno a la información que recibió José Antonio Kast, lo que llevó al mandatario electo a poner fin a las bilaterales de traspaso de mando. Desde La Moneda insistieron en que aquí no hay espacio para ninguna pequeñez. El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, interpuso una querella en contra de la actual subsecretaria de Prevención del Delito. El libelo apunta a un presunto perjuicio de 12.000 millones de pesos, el que se habría generado cuando Carolina Leitao era alcaldesa de la comuna. Según la acusación, en su gestión se creó un mecanismo para sobreestimar ingresos. El presidente de Estados Unidos destituyó a Kristi Noem del cargo de secretaria de Seguridad Nacional. Esta es la primera baja de su segunda administración y se produce después de la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes migratorios. Y en el deporte reaparecen las críticas a Francisco Meneghini tras la eliminación de Universidad de Chile de la Copa Sudamericana ante Palestino. El técnico aseguró que no piensa dar un paso al costado en un proceso que ya acumula 6 partidos con un solo triunfo. Bueno, como una aprobación que genera desencuentro, lo calificó el presidente Gabriel Boric como un retroceso en materia de derechos humanos. Lo calificó también el ministro de Justicia, me refiero al proyecto de ley que conmuta penas a reos que que están cumpliendo penas por distintos delitos que cumplan con ciertas condiciones. Esto es, entre ellas, tener más de 70 años, cumplir con algún tipo de enfermedad. Bueno, todos estos requisitos fueron aprobados el día de ayer en el Senado y vamos a revisar junto a Macarena Román en qué quedó esta iniciativa, por qué genera tanta polémica, porque esto recién es un trámite que comienza a realizarse. Se aprobó el día de ayer en la sala del Senado la idea de legislar. Macarena, bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Sí, claro, han sido varios los senadores y futuros senadores también que han dicho que van a ingresar varias indicaciones, hasta cientos de indicaciones hablaban algunos en torno a este proyecto, que para algunos dicen está mal en la base técnica, ya planteado que fue ingresado mal, según algunos, al interior del Congreso, mientras otros, que son los autores, lo defienden. Por ejemplo, el senador Rojo Edward V. Expliquémoslo bien, porque al inicio no expliqué tan precisamente. Bueno, este es un proyecto que establece un régimen para cumplir penas privativas de libertad por reclusión domiciliaria total. Sí. Y esto es, en ciertos casos, enfermedad terminal, discapacidad incompatible con el régimen carcelario o enfermedad crónica. Sí. Además hay otro punto, Mati, que quizás es el central. No hace distinción de condenas. No hace distinción de condena el cuarto punto, y los otros puntos tampoco hacen una diferencia de edad. Vamos a desglosar cada uno de los puntos. El primer punto tiene relación con las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica que no puedan ser tratadas de una medida obviamente lo lógico, ¿cierto? Normal, adecuada ante esta enfermedad. Podrían, en caso de aprobarse todo esto, ¿cierto? Y tal como está, podrían acercarse ante la justicia para establecer y pedir este cambio de medidas de las cautelares, pasar a un arresto domiciliario total. Ese es un escenario. Ya, porque lo que defienden el proyecto dicen que esta no es una amnistía, sino que es conmutación de pena.
Claro, y que de hecho ellos van a seguir pagando esta condena, pero en su casa. El otro punto que existe también dentro de esta iniciativa, deja de lado las enfermedades crónicas, hay otro punto donde se habla de enfermedades terminales, ¿cierto? Personas que le quedan pocos días de vida y que dicen tienen el derecho de morir en su hogar, cumpliendo una condena, pero en su hogar. El tercer punto tiene relación con personas que están en situación de discapacidad y se ven en situaciones inhumanas o crueles, sencillamente a raíz de su situación de discapacidad y las condiciones que muy probablemente ninguna cárcel tiene, ¿cierto? Las condiciones adecuadas para distintas situaciones de discapacidad. Ahora, y el cuarto punto, justamente es el que quizás causa mayor indignación en los que están en contra de este proyecto, porque tiene que ver con que quienes tengan más de 70 años van a poder optar a hacer una sumatoria entre la edad que ellos tienen, la edad real, con los años que ya llevan en el recinto penitenciario. Es decir, si esta suma real entre su edad real más los años que llevan de condena suman más de 80 años o igual, podrían también optar a este beneficio. Y ahí no se hace ni diferencia de delitos y en los otros puntos no se pone con un mínimo de edad tampoco. Es decir, una persona, en los otros puntos estoy hablando, que tenga una enfermedad crónica y que sea joven, si es que el tribunal establece que no se le está dando un trato digno a esa enfermedad, entonces podría optar a aquello. Por el otro lado, en el último punto que detallábamos, si una persona, más allá del delito que haya cometido, cumple más de 80 años entre su edad real y los años que lleva cumpliendo la condena, también podría optar. Ahora, hoy el Código Penal permite que, aquí lo dice, el artículo 687 del Código Penal establece que en caso de enajenación mental o daño cognitivo severo, se debe suspender la pena privativa de libertad. O sea, uno de los casos por lo menos ya está cubierto. Claro. En el caso de las enfermedades terminales también es posible efectivamente poder pedir un cambio de pena. Sí, pero claro, lo que se agrega ahora son las enfermedades crónicas, la situación de discapacidad y también el último punto que detallábamos que tiene que ver con los años, ¿cierto? De que, de hecho, algunos dicen se están inventando años biológicos para tratar de darle esta salida alternativa a quienes están cumpliendo penas. Vamos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric, que ayer, cuando ya se conoce esta decisión de aprobación en general en la sala del Senado por 23 votos a favor y 22 en contra, el presidente Gabriel Boric publicó en sus redes sociales su opinión en contra de esta medida y hoy volvió a hacer lo mismo en una actividad que tuvo en Santiago. Inevitablemente genera desencuentros lo que se aprobó ayer en general en el Senado. ¿Cuál es el peligro? Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Y por lo tanto, ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país no puedan salir libres. Hoy el senador Rojo Edwards, uno de los autores de esta iniciativa, decía: nosotros ya quitamos suspender las condenas, es decir, aquí no habría una amnistía o un indulto, ¿cierto?, a estos reos, sino que habría más bien un cambio de cautelares, de pasar de un recinto penitenciario al arresto domiciliario total. Lo cierto es que, considerando todo aquello y según cifras de Gendarmería y considerando los 4 puntos que ya detallábamos, los beneficiados, en caso que se aprobase nuevamente el proyecto como está de esta manera, serían más de 12.000 reclusos que podrían optar por uno de los 4 puntos a beneficiarse y cambiar su cautelar por un arresto domiciliario total. En ese sentido, la ministra Vallejo también quiso dar a conocer su punto de vista y ojo, porque dice este proyecto es afín a los intereses del próximo gobierno liderado por José Antonio Kast. Queremos transmitir nuestra profunda preocupación por lo que ha sucedido ayer en el Senado de la República. Nosotros como gobierno venimos advirtiendo hace meses el peligro que significa el avance de este proyecto impulsado por la derecha chilena en el Congreso Nacional, que busca abrirle las puertas de las cárceles a genocidas, a parricidas, a femicidas, a homicidas, es decir, a criminales muy peligrosos. Nosotros entendemos que si
toda la derecha con representación parlamentaria está empujando este proyecto es porque es un proyecto afín a la futura administración. Si no, estarían haciendo un llamado a frenarlo, ¿no? Y por eso creemos que es muy preocupante, porque por las mayorías que están teniendo en este momento es un proyecto que lamentablemente puede seguir avanzando. Escuchábamos a la ministra, quizás fue la más dura, ¿cierto?, durante esta jornada, porque hablaron hartos ministros o varios ministros. El ministro Elizalde cuestionó la medida, el ministro Cordero, lo mismo hizo el ministro Gajardo de Justicia, pero la ministra Vallejo fue la única que de alguna forma vincula el objetivo de esta iniciativa con el próximo gobierno liderado por José Antonio Kast. ¿Por qué, Mati? Porque bueno, en campaña también se le preguntaba al presidente electo cuando era candidato respecto a indultar a reos de Punta Peuco y en un principio no fue claro, ¿cierto? Más bien trataba de descartar esa pregunta y por ende también dejó las interrogantes al respecto. Nunca lo dijo, él siempre se remitía a declaraciones que había hecho anteriormente porque él decía no había cambiado. Y además decía que no era lo que le preocupaba, sino que más bien el gobierno de emergencia que quería implementar, ¿cierto? Que las preocupaciones de los chilenos y chilenas estaban por otro lado. Ya, digamos también que este proyecto fue aprobado ayer en general en la sala del Senado por 23 votos a favor, 22 en contra y la ausencia de 2 senadores que son bastante claves porque con el voto de cualquiera de ellos se podría haber rechazado esta idea de legislar para enviar otro proyecto, a lo mejor con algunas modificaciones, porque técnicamente también hay muchísimas críticas, más allá de las políticas. Faltaron la senadora Jimena Rincón, que se va a convertir próximamente en ministra de Energía del gobierno de José Antonio Kast, y el senador Bianchi, que fue buscado durante la sesión por familiares de agrupaciones de detenidos desaparecidos y estaba en el Congreso y no llegó a la sala. Ahí probablemente él tenga que dar las explicaciones correspondientes. Sí, de hecho, en un programa de televisión durante la mañana él decía que iba viajando ya a Punta Arenas. Recordemos que él es representante de la región de Magallanes y que también hacía hincapié en que recién está en el primer trámite legislativo, que ahí también tiene un punto, ¿cierto? El proyecto se podría ir modificando a medida que avance. Pero es clave lo que pase en el Senado. Totalmente. Y eso es lo que, por ejemplo, senadores como el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, están atentos y por eso que él señala que va a ingresar antes del 16 de marzo, dijo un centenar de indicaciones. Sí, es clave. ¿Por qué? Porque luego va a haber un cambio, ¿cierto?, de parlamentarios y las fuerzas van a quedar aún más estrechas con cierto balance o cierta favoritismo para las fuerzas del futuro oficialismo y por ende podría aprobarse este proyecto. Por otro lado, Mati, y ya para ir viendo las declaraciones también de la oposición, en el Partido Republicano se han mostrado más bien a favor de esta medida. Lo mismo, el senador Rojo Edwards, por supuesto, fue uno de los autores de esta medida. Y solo para que usted lo entienda en su caso también, ¿a quiénes se podría beneficiar? Bueno, a condenados por delitos de lesa humanidad, como lo es Miguel Krasnov, que tiene más de 1000 años de condena a raíz de los distintos crímenes que cometió durante la dictadura, pero no solo esto se enfoca en reos o en condenados bajo crímenes de lesa humanidad, también en otros delitos. Por ejemplo, también cuando hablamos de la Quintrala, conocida como la Quintrala María del Pilar Pérez, quien en este minuto tiene 73 años de edad. Ella lleva más de una década en un recinto penitenciario, es decir, de su edad real, más los años que lleva cumpliendo en un recinto penitenciario. Y por ende podría optar a una eventual conmutación de su pena. Entonces, y ella fue autora intelectual de 3 homicidios. O sea, no estamos hablando solamente de crímenes, por supuesto, importantes que tienen que ver con los delitos de violaciones a los derechos humanos, sino que también otros crímenes. Criminal de alto oficio, el que también mató a 14 jóvenes. Hugo Bustamante, quien mató a 2 personas con anterioridad y luego mató a Ámbar Cornejo, ¿cierto? A esta joven de 16 años. Violadores, parricidas, un sinfín de delitos terribles. Pasemos a escuchar, Mati, algunas de las declaraciones de la oposición. Cuando una persona, por ejemplo, tiene Alzheimer, ni siquiera sabe por qué está en la cárcel, ¿será bueno que esa persona muera en la cárcel? ¿Podrá morir con la condena en su casa con su familia? ¿A quién castigamos? ¿A la familia o al condenado cuando tiene una enfermedad terminal y toda la familia tiene que pasarse todos los días yendo a la cárcel para llevarlo a su casa? El nivel de odio que vi en muchos senadores el día de ayer, queriendo que las personas se mueran en la cárcel,
a mí realmente es sobrecogedor. Y por lo tanto yo hago un llamado a un mínimo de humanidad. Los criminales en la cárcel, pero cuando se van a morir, ¿a quién se castiga? Cuando no saben dónde están, cuando tienen un cáncer terminal. Yo los invito a revisar el derecho comparado, los invito a ver cómo operan los sistemas carcelarios en todo el mundo, las maneras en que las penas alternativas a la privación de libertad en recintos carcelarios ha sido un buen camino precisamente para descomprimir, para poder, digamos, enfrentar una sobrepoblación. Falta mucho todavía, entiendo que recién se aprobó en general, hay que ver el detalle. Si hubiera tenido, digamos, la oportunidad de votar, por supuesto que lo habría votado a favor, eso va a ser del 11 en adelante, pero como todavía faltan muchos trámites, es probable que nos corresponda opinar respecto del proyecto en particular. Por supuesto, era interesante tener la postura del presidente electo respecto a esta medida, pero lo cierto es que en la actividad que tuvo hoy en el ex Congreso no hubo punto de prensa. En su salida pudimos ver cómo salía, pero tampoco quiso referirse al tema. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Vamos a seguir precisamente abordando este caso, este proyecto que se acaba de aprobar su idea de legislar el día de ayer. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir a esta hora y vamos a tomar contacto con el ministro de Seguridad a esta hora de la tarde, Luis Cordero, exministro además de Justicia, conoce perfectamente bien este proyecto, las implicancias que podría tener. Vamos a comenzar a hablar de esto porque también hay otros temas en carpeta. Ministro, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Ministro, ¿por qué el presidente señala que esto es un retroceso y el ministro de Justicia ayer afectado dijo que esto es un peligro para la democracia, este proyecto, la aprobación por 23 votos a favor, 22 en contra? Porque este es un proyecto presentado fundamentalmente bajo la lógica del subterfugio, en el fondo, ¿no? Quiero recordar que el año 2023 y se votó el año 2024 un proyecto que tenía por propósito beneficiar principalmente a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad, fue rechazado en la sala en general en el proyecto y se presentó un año después. Lo primero que quiero decir es que sus autores persisten en la idea. La segunda es con el propósito de poder diseñar un proyecto que beneficia a aquellas personas condenadas, amplía sus categorías, beneficiando, por cierto, a una cantidad muy significativa de personas que han cometido delitos graves. El ministro Gajardo ya se ha referido ayer. En consecuencia, a través de tres categorías, dos categorías que son amplias, ¿no? La que está asociada a enfermedad y aquella que está vinculada a discapacidad, y una certera, que es la edad, lo que se genera es un mecanismo que puede potencialmente beneficiar alrededor de 10.000 personas. Entonces, se da la paradoja, creo yo, que los promotores de esta moción, que han sido unos activos en la idea de endurecer la regulación pública para la obtención de beneficios, para limitar el acceso no a cumplimiento de penas alternativas, son extremadamente amplios al momento de plantear un proyecto de estas características que tiene un solo impacto, y es beneficiar a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad. Precisamente el tipo de condenas donde la legislación nacional e internacional tiende a generar un mecanismo de excepción en relación a la edad, por ejemplo, precisamente por el cumplimiento de las penas efectivas. Los delitos de lesa humanidad no solo afectan a las víctimas que lo sufrieron, sino que además representan un atentado en contra de la dignidad en general. En ese sentido, ministro, ¿pasaría a llevar tratados internacionales a los que está suscrito Chile? No solo tratados, sino que la forma y modo en que la jurisprudencia chilena ha entendido la comisión de estos delitos. Y además hay un aspecto que todavía es todavía más grave. Las personas potencialmente beneficiadas por este proyecto de ley, que está construido a través de este subterfugio, son personas que mayoritariamente no han colaborado con las investigaciones. Teniendo información, o probablemente con condiciones de poder obtenerla, no han entregado ningún antecedente útil para la ubicación en particular en materia de detenidos desaparecidos. Los autores de la moción ni siquiera hicieron el esfuerzo de avanzar en la línea de que se pueda conmutar pena a cambio, por ejemplo, de entregar información útil. Todos esos elementos lo que obedece es que genera que sea un proyecto técnicamente defectuoso desde el punto de vista de la seguridad y moralmente inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos.
Considerando el tema de los condenados por violaciones a los derechos humanos, si esto quedaran fuera y se restringiera la posibilidad de otorgar este tipo de beneficio carcelario, de terminar de cumplir una condena en casos excepcionales como enfermedades terminales o una enajenación mental, enfermedades también degenerativas que limitan las posibilidades de una persona ni siquiera de saber quién es. Desde esa perspectiva, ¿sería un proyecto que éticamente pudiera, de acuerdo a su visión, ser aceptable, que avanzara, tramitable? Pero, Matilde, es que esos aspectos hoy día están cubiertos por la legislación. En materia de condenados de derechos humanos, con las reglas del sistema antiguo, los jueces de dedicación exclusiva han sustituido las penas precisamente en los casos a los cuales usted está haciendo referencia. Para obtener ese tipo de impacto, ha quedado a evaluación de los jueces que han aplicado las disposiciones del sistema antiguo donde se investigan estos asuntos. No es cierto que no exista legislación sobre este tema, lo que pasa es que queda a decisión del juez que en cada caso ha ido adoptando, y hay varios condenados por delitos de lesa humanidad que han sufrido enfermedades muy severas y que han sido objeto de ese tipo de beneficio. Entonces, es el artículo un argumento que no Código es cierto, Penal, el de acuerdo 687, a los ¿no? marcos regulatorios que incluso le son aplicables a aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, y los ejemplos de las decisiones de los jueces que han permitido esa sustitución están a la vista. Entonces, no es un argumento leal sostener esa afirmación como si esas reglas no existieran. Bueno, eso es el artículo 687 del Código Penal. ¿Cómo? Disculpe. Bueno, eso es lo que está contenido en este artículo 687 del Código Penal. A través de ese artículo... Las reglas procesales actualmente, para condenados de lesa humanidad, los jueces están aplicando las disposiciones del antiguo Código Procesal Penal, que son las que se aplican en estos casos. Y los ejemplos han estado a la vista. Yo creo que en esto hay que ser sinceros y transparentes. Hay personas que ellos desean beneficiar con este proyecto, personas que no han colaborado con la justicia. Este proyecto para usted tiene nombre y apellido. Han sido muy estrictos en la reducción de los beneficios, sino que han sido especialmente enfáticos, cosa que el Ejecutivo comparte, en escuchar a las víctimas. Este es un proyecto al margen de las víctimas, por eso es tan serio. Este es un proyecto que para usted tiene solamente una intencionalidad política o una motivación política. Es que yo creo que resulta evidente, lo fue el proyecto anterior, no creo que... O sea, yo creo que no... Es conveniente no hacer fraude de etiqueta detrás de esto. Seamos transparentes y sinceros. En la moción original que se votó el 2024 y esta tiene el mismo propósito. Yo en eso creo que es conveniente ser bien transparente y directo. La respuesta, no hay respuesta a la pregunta de los autores de la moción. Y bueno, ¿qué antecedentes útiles han podido contribuir para esclarecer los hechos de violación a los derechos humanos? Esa pregunta es una pregunta que los autores de la moción y quienes han promovido la aprobación de este proyecto nunca han sido capaces de responder. ¿Qué le pareció la votación ayer en la sala del Senado, donde hubo incluso 2 senadores que no estuvieron y que tradicionalmente habían votado con el actual oficialismo, que es la senadora Rincón, que ahora bueno se va a convertir en ministra del presidente Kast, y el senador Bianchi? Disculpe, Matilde, no la escuché bien. ¿Qué le pareció la tramitación con estos 2 votos que no estuvieron, que tradicionalmente habían votado en proyectos anteriores con el gobierno, que son el senador Bianchi y la senadora Rincón? Sí, pero fíjese, yo quisiera sobre esa pregunta, mire, yo creo que cada uno es responsable de estar en la sala en los momentos que correspondan. Y en eso creo que eso pasa en este proyecto y es mucho. Pero solo advertiría una cosa, yo en esto no hablaría de gobierno y oposición. Yo creo que hay senadores de oposición o del futuro oficialismo y parlamentarios y diputados que tienen perfectamente claro por qué este proyecto es inadmisible y han sido consistentes en actuaciones previas en esas votaciones, pero también en sus argumentos públicos. Esto es un problema de cómo nosotros entendemos éticamente los temas de derechos humanos, y eso yo no lo reduciría a gobierno o oposición, y por eso sería cuidadoso en repudiar completamente la posición. Creo que hay senadores y diputados de derecha que saben perfectamente lo dañino que es para la democracia un proyecto de estas características y que históricamente han sido consistentes en rechazar iniciativas como esta. ¿Usted ve un peligro para el resto de las iniciativas que ha impulsado el gobierno en materia de derechos humanos que pudieran sufrir un retroceso? Disculpe, no le estoy escuchando entrecortado, Matilde, disculpe. Si teme que otros proyectos que ha impulsado el gobierno, me refiero al plan de búsqueda, sufran un retroceso,
precisamente por esta posición ideológica. El plan de búsqueda fue aprobado por un decreto, hay una tramitación que está precisamente ahora en el Senado, pero que todavía no sale, que el plan de búsqueda solamente depende de una firma presidencial. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Pero está construido sobre la base de disposiciones legales permanentes y hay un esfuerzo legislativo para avanzar en su reconocimiento. Pero yo creo que lo que todos debemos tener claro, que la legitimidad de la democracia descansa sobre garantizar ciertos valores éticos comunes. Y uno de esos tiene que ver con derechos humanos, pero sobre todo con respetar y resguardar la memoria. Eso es lo que está en juego acá. Y eso tiene que ver con garantizar la democracia hacia el futuro, evitar cometer errores. Por eso es tan relevante no solo en Chile y en el mundo el significado y el cumplimiento efectivo de aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Esto dejó de ser un tema simplemente electoral, es un tema de cómo comprendemos éticamente la democracia. Se va a producir un cambio de gobierno. El próximo gobierno, si este proyecto pasa a la sala del Congreso, a la Cámara de Diputados, probablemente pueda salir, pueda aprobarse. ¿Qué es lo que cree usted que debiera pasar con este proyecto? ¿Retirarse definitivamente o a través de estos mecanismos y de otros subterfugios, como pretende el senador Espinosa, poder bloquear su tramitación? Yo creo que la discusión está abierta, hay mecanismos democráticos, está también los medios de impugnación institucional como el Tribunal Constitucional. Esta es una aprobación en general, creo que se ha desatado una discusión que es legítima y que yo creo que tiene, que representa y que yo creo que en algún sentido desafía los consensos democráticos a partir de los 90 en adelante. Eso es lo que está en juego acá y yo creo que en ese contexto es en el cual yo creo que es conveniente tener una discusión sincera. Ya, por lo tanto, cuando se comienzan a dar los argumentos de que pudieran salir otras personas condenadas por otro tipo de delito, por parricidio, por narcotráfico, por delitos sexuales cometidos contra menores, ¿usted cree que esa discusión, usando ese tipo de argumentación, incluso hoy día hay quienes dicen que esto puede incluso favorecer al crimen organizado, eso no son argumentos de fondo para tratar a lo que está apuntando esta ley? Disculpe, pero se escuchó completamente entrecortado y no pude seguir ni su pregunta ni su razonamiento. Le pido mil disculpas, Matilde, pero ya, no se preocupe, ministro. Está... Sí, no se preocupe. Le pregunto si no vale dar si, en definitiva, el argumento de fondo es la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad y no son argumentos que puedan beneficiar a otro tipo de condenados, incluso que pudiera beneficiar eventualmente a narcotraficantes. Eso, en definitiva, para usted no serían argumentos de fondo, sino que solamente sería excusas para poder convencer a los que hoy están llevando adelante este proyecto. Se interrumpió todo, Matilde. Ya, lo lamento mucho. Vamos a volver a chequear la comunicación, ministro, a ver si podemos mejorar. Pero sigamos conversando a ver si... ¿Ahí? Sí. ¿Me escucha mejor? Es que está muy interrumpida. Muy interrumpida, ya. Da salto, entonces no puedo seguir el razonamiento de la pregunta. Vamos a chequearlo, ministro, para que podamos tener una buena comunicación, ya que este tema es bien importante. En esta discusión que se dio el día de ayer, podemos contar además que hubo momentos que fueron bastante críticos en la argumentación. Por ejemplo, en uno de los pasajes, el senador Daniel Núñez le pidió al senador Javier Macaya inhabilitarse de votar esta iniciativa, argumentando que este proyecto de cumplimiento alternativo de penas podría beneficiar a su padre. El senador Macaya nos inhabilitó,
pero esta petición del senador Núñez generó también un debate al interior de lo que es hoy la oposición y fue criticado incluso por uno de los autores del proyecto, el senador Cruzcoque, quien lo calificó como una falta de humanidad lo que él estaba planteando al pedir esta inhabilitación. Fue una discusión bastante tensa y también podemos ver a otro de los autores de este proyecto, que es el senador Francisco Chaguán, el Luz Ravensperger, y de acuerdo a lo que se argumentó el día de ayer, este proyecto pasa ya a la discusión y el senador Fidel Espinosa lo que ha planteado es que va a ingresar un número altísimo de indicaciones para que este proyecto no pueda avanzar en el Senado. Un Senado que a partir del 11 de marzo va a tener una composición distinta, pero se van a mantener el equilibrio de fuerzas más o menos como están en la actualidad, pero que en la Cámara de Diputados ahí tendría, de acuerdo a lo que es el actual oficialismo y de acuerdo a lo que ha planteado con mucha vehemencia el senador Espinosa, podría en esa instancia legislativa poder pasar, por lo tanto, para el senador Espinosa es clave que no supere la discusión en el Senado. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la tarde para poder arreglar estos problemas técnicos que hemos tenido en la comunicación con el ministro Luis Cordero. Seguimos esta entrevista luego de esta pausa. Bueno, continúa la polémica entre la oficina del presidente electo y La Moneda en torno a lo que ocurrió hace 2 días en el Palacio de la Moneda, luego de este quiebre que se produce y que termina con las reuniones bilaterales entre los distintos ministerios. Hoy hubo reacciones de ambas partes y vamos a tomar contacto con Colomba Eichholz para conocer si efectivamente este quiebre se va a mantener, si hay alguna señal que nos pueda indicar que va a haber un nuevo encuentro, al menos entre los presidentes. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. Así es, ya más de 48 horas han pasado de la fallida reunión en el Palacio de la Moneda entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, que terminó cerrando la puerta a estas reuniones de traspaso que quedaban pendientes de los ministerios entrantes y salientes y también de las subsecretarías entrantes y salientes. Aproximadamente más de 35 reuniones que no se pudieron concretar tras este llamado que hizo el presidente electo y también su equipo sobre la falta de información que han recibido en estas reuniones bilaterales, todo esto también por motivo del proyecto de cable submarino entre Chile y China, del cual el presidente electo asegura no haber sido informado, solamente se habría enunciado por parte del presidente Gabriel Boric a través de una llamada el pasado 18 de febrero que tuvo una duración de 16 minutos, donde, como decía José Antonio Kast, se enunciaron algunos temas, entre ellos este proyecto del cable chino submarino. Esto ya, como decía Mati, ha generado polémica en toda la esfera política por parte del Ejecutivo. Han hecho un llamado ya reiterado, de hecho lo decía ayer el presidente Gabriel Boric desde la región de Magallanes, a poder retomar estas reuniones bilaterales de cara al 11 de marzo. Lo decía también, por ejemplo, el secretario de Estado Nicolás Cataldo en Educación sobre la importancia de poder sostener estas reuniones que quedaron pendientes, dado que por lo menos en la cartera de Educación quedaron temas sensibles para poder traspasarle a su sucesora María Paz Zarzuela. Ahora, la postura de la oficina del presidente electo, lo cierto es que no ha cambiado en el transcurso de los días. Sí decía la futura ministra vocera Mara Sedini que si se quiere establecer un contacto de cara al cambio de mando, están disponibles para poder hacerlo. Sin embargo, lo que es el proceso de traspaso se da por finalizado. Ahora, tras estas declaraciones de la futura ministra vocera Mara Sedini, el presidente de la República, Gabriel Boric, participó durante esta jornada en una actividad donde nuevamente hizo este llamado para retomar estas conversaciones con la futura administración. A Chile nos debemos, a los chilenos y chilenas, por ustedes trabajamos y yo me alegro muchísimo que antes de terminar nuestro gobierno podamos inaugurar esta parte y al futuro presidente Kast le tocará seguir adelante con esto porque son obras de Estado. Le va a tocar inaugurar la línea 7 del metro en 2 años más y le va a tocar también inaugurar con el gobernador Orrego la etapa 3 de la Alameda que va a conectar hasta Pajaritos. Entonces, acá no hay espacio para ninguna pequeñez. Es una visión de república de largo plazo, lo que se instala.
y bajo la atenta mirada de las 4 Gabrielas y las mujeres de Chile, nos dice que el momento es hoy y que por Chile todo vale la pena. Bueno, un llamado que posteriormente fue secundado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien también analizaba todo este quiebre que ha habido entre la oficina del presidente electo y la actual administración y responsabilizaba del término de estas reuniones de traspaso a la oficina del presidente electo. Aseguraba el ministro del Interior que como ejecutivo están a disposición de poder entregar esta información en las reuniones bilaterales que quedaron pendientes y es por eso una vez más hacen el llamado a poder seguir conversando con la futura administración. Pasamos a revisar esas declaraciones. No somos nosotros los que nos retiramos del diálogo con el futuro gobierno. Fue el próximo presidente de la República, el presidente electo, quien decidió retirarse del diálogo institucional y republicano que el país necesita para que el traspaso de mando sea ejemplar. Y hemos trabajado todo este tiempo para proveer la información necesaria para que las próximas autoridades puedan desde el primer día tomar las decisiones imprescindibles para que el trabajo del Estado no se detenga con el cambio de mando. Por tanto, es una mala señal respecto a lo que el país necesita. Y cuando se dice que se va a dialogar, pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo. Finalmente, la voluntad de diálogo del gobierno del presidente Boric es clara, se expresa en acciones y lamentamos que no exista la misma voluntad de parte de las próximas autoridades. Pero pese al llamado que hacen por parte del Ejecutivo, ya como decía, reiterado, lo decía el ministro del Interior, también el presidente de la República, entre otros secretarios de Estado, lo cierto es que la oficina del presidente electo ha instalado que esto ha sido parte de una estrategia comunicacional por parte del Poder Ejecutivo. Durante esta jornada, en conversación con Radio Agricultura, la futura ministra vocera, Mara Cedini, aseguraba que lo que está impulsando por estos días el Poder Ejecutivo es una estrategia de mala fe, decía Mara Cedini, que desvía el foco del fondo que finalmente llevó a la oficina del presidente electo a tomar esta abrupta decisión de suspender estas reuniones bilaterales. Hablaba también la futura ministra vocera de la falta de información que el Poder Ejecutivo les ha proporcionado en las diferentes reuniones bilaterales, con énfasis en lo que es el déficit fiscal, las cuentas fiscales y por supuesto también este polémico cable submarino. Así que pasemos a revisar esas declaraciones y acusaciones también que hacía la futura ministra vocera Mara Cedini. El caso del cable chino, nos referimos a la guinda de la torta porque acá es demasiado gráfico. Y La Moneda trata de dar vuelta a la estrategia y hablar de si José Antonio Kast, el presidente electo, sabía o no sabía si había contestado el teléfono o no. Eso es de mala fe porque finalmente no pone el eje en el verdadero problema, que es la relación internacional, la falta de transparencia, y se pone el eje en algo tan poco relevante, digamos, real, que si me contestó o no me contestó el teléfono. Bueno, sí, por eso digo que aquí hay mucha opacidad, hay mucha falta de transparencia y se está tratando de llevar el tema hacia otro lado cuando esto puede tener repercusiones enormes que además nosotros nos vamos a tener que encargar de ello. Yo creo que eso es lo clave que tenemos que relevar. Bueno, y también recordar que además de esta estrategia que acusaron por parte de la oficina del presidente electo, el mismo presidente electo, José Antonio Kast, anunció que tras asumir la próxima semana, el 11 de marzo, van a llevar adelante auditorías para poder tener toda la información que, según la oficina del presidente electo, no se le fue proporcionada de manera transparente por parte de la actual administración. Y respecto también de estas reuniones de traspaso, hay que recordar que hay voces en la oposición. Por ejemplo, conversábamos esta semana en CNN Prime con Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, así como también Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, que decían y entendían el punto que hizo el presidente electo José Antonio Kast, la manera también en la cual se retira de La Moneda. Sin embargo, también hicieron un llamado a esos partidos de la oposición a poder retomar, bien digo, estas conversaciones, estas reuniones bilaterales de cara al 11 de marzo por la importancia que tiene esta información para la conformación de la siguiente administración. Sin embargo, durante esta jornada le consultamos sobre esta determinación que tomaron desde la oficina del presidente electo al presidente del Partido Republicano, al senador electo por la región de Valparaíso, Arturo Esquella. Así que pasemos a revisar también la postura que hay en ese partido, el partido del presidente electo.
Los contactos ya están hechos, la información que quisieron entregar fue bastante escuálida, pero ya está entregada por parte de ellos. No podemos obligarlos en estas condiciones a que hagan lo que decidieron no hacer. Eso vendrá, digamos, el día de mañana cuando tengamos más información por nuestros medios. Si es que no se quiere entregar una vez que se le pida, digamos, mayores referencias sobre un tema en particular por parte de los equipos de los ministros a los que dejaron el cargo, tendrá que ser el mismo Congreso Nacional, los diputados tienen herramientas para eso. Y obviamente que molesta cuando uno va descubriendo que había ciertos temas que eran relevantes, había información que era significativa, que traspasaba, digamos, incluso la importancia desde el punto de vista de las fronteras de nuestro país. Estamos hablando, digamos, de la situación Estados Unidos-China, todo dato adicional es muy relevante para llevar esas condiciones, esas relaciones de la mejor forma posible. Una postura que por lo menos indica que no se va a revocar esta decisión por parte de la oficina del presidente electo. Han sido de hecho tajantes en señalar que ya se finalizó este proceso de traspaso de mando, que obviamente ahora lo que queda son contactos con la actual administración, pero netamente para conversar sobre el cambio de mando que se va a realizar el próximo 11 de marzo. Lo que Mati, como decía, agudiza las tensiones entre la oficina del presidente electo y la administración actual, la del presidente Gabriel Boric, pero también eventualmente podría tener más consecuencias en la esfera política una vez que también se conforme el nuevo Congreso Nacional, que asuman los senadores y diputados que de hecho durante esta jornada fueron proclamados por el Tricel en una ceremonia de la cual también participó el presidente electo José Antonio Kast. Sin embargo, al ser consultado sobre este quiebre con la actual administración, no se refirió ni a eso ni tampoco a temas contingentes. Muy bien, muchísimas gracias, Colomba Eijols, ahí con la información, con esta tensión que hay a puertas del cambio de mando en Chile. Y hasta ahora les contamos que la senadora y presidenta del Partido Socialista dijo que podría haber consecuencias si es que el presidente electo José Antonio Kast, una vez que asuma, no apoya la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Francisca Cárdenas nos va a contar todos los detalles de estas declaraciones de la presidenta del PS. Hola, Francisca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y varias reacciones políticas, principalmente en la oposición por parte de diversos parlamentarios luego de los dichos y esta advertencia que hace la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en el podcast ¿Cómo te lo explico?, consultada por Mónica Rincón y Paula Catena con respecto a las consecuencias políticas, a las repercusiones que podría tener la definición en torno a la candidatura a la Secretaría General de la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet y el apoyo que podría darle o no el presidente electo José Antonio Kast. Ella dice que esto sí o sí podría tener repercusiones y consecuencias políticas, y hay quienes han leído esto como posibles consecuencias en la discusión de diversos proyectos en el Congreso, como chantaje, como presión, lo califican algunos parlamentarios de oposición durante esta jornada en torno a lo que va a ser las futuras discusiones parlamentarias y también la unidad, dicen ellos, incluso en el oficialismo, de la futura oposición al gobierno de José Antonio Kast. Hay varias reacciones, hay quienes critican los dichos de la senadora, pero quienes además recalcan nuevamente que ellos creen, y así lo ha dicho incluso el presidente del Partido Republicano, que la candidatura de la expresidenta Bachelet está sepultada. Eso es lo que dijeron también en los últimos días varios personeros, no solamente del Partido Republicano, sino que también de la oposición en general, tras lo que ha sido esta polémica y este debate por el cable chino y el quiebre de las relaciones y las conversaciones entre el presidente electo José Antonio Kast y también el presidente Gabriel Boric. Y otros, por otro lado, dicen que el presidente Gabriel Boric se demoró demasiado y que no sociabilizó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet con el mundo político. Pasemos a escuchar entonces parte de las reacciones en la oposición. Las aprobaciones de proyectos, los parlamentarios, como la senadora Bodanovich, tienen la obligación de respaldarlos en su mérito, en base al contenido que ellos tienen, en base a la urgencia social que representan y en base a las soluciones sociales que entregan. Por lo tanto, no corresponde hacer condicionamiento. Hemos dicho que esto es una pequeña bomba atómica que le pone el presidente Boric al presidente Kast. Porque el presidente Kast, dentro de la narrativa fundacional del Partido Republicano, está que el declive institucional se aumenta fuertemente con las reformas de Michelle Bachelet.
Bueno, recordemos que esta candidatura fue oficializada por parte del presidente Gabriel Boric a mediados de febrero, anunciada mucho antes en Nueva York, pero oficializada a mediados de febrero y con el respaldo político e internacional de Brasil, del presidente Lula da Silva y también de la presidenta de México, de ambos países, de cara a lo que va a ser esas candidaturas y esa competencia, el camino a la Secretaría General de la ONU. En ese entonces, el presidente Gabriel Boric destacó no solamente los dos gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet, sino que también todo lo que fue su trayectoria como alta comisionada para los derechos humanos en la ONU. Así que escuchemos también parte de lo que han dicho en el oficialismo con respecto a los dichos de la senadora Bodanovich. Un absurdo político que países extranjeros, grandes países como México, Brasil, apoyen a Michelle Bachelet y tu propia casa no te apoye. Esto Chile ya lo vivió en el pasado, con Gabriela Mistral. Sería bastante inexplicable que países como Brasil, como México, respalden a la expresidenta y no lo haga el presidente de turno simplemente porque la barra brava de su sector no se lo permite. Bueno, hay parte entonces de las reacciones políticas. Recordemos que actualmente quien preside justamente la Secretaría General de la ONU es Antonio Guterres, cuyo cargo culmina y su periodo culmina el próximo 31 de diciembre. Desde La Moneda también han emitido declaraciones, lo ha hecho el ministro del Interior Álvaro Elizalde, así que pasemos a escuchar también lo que dijo. Cuando se señala que el tema del cable chino tiene un impacto eventualmente en la candidatura de la presidenta Bachelet o la expresidenta Bachelet, la pregunta es ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sinceramente, ¿qué tiene que ver? Hay parte entonces de las declaraciones del ministro Álvaro Elizalde, llama a no mezclar las cosas con respecto a lo que han sido las repercusiones también políticas de la polémica por el cable chino. Y por otro lado también hay cosas que se van sumando también a este escenario internacional y este camino, a este cargo importante de la Secretaría General de la ONU, como por ejemplo que también se oficializó a Rebeca Greenspan por parte de Costa Rica, sumándose a los otros candidatos como Rafael Grossi en Argentina y también el expresidente de Senegal, que se suman también y que se han sumado oficialmente a la carrera por la Secretaría de las Naciones Unidas. Bien, muchísimas gracias Francisca Cárdenas, con esa arista política también de lo que va a tocarle al presidente José Antonio Kast una vez que asuma. Muchas gracias. Y hasta ahora les vamos a contar de una querella que interpuso el alcalde de Peñalolén contra quien fuera alcaldesa de la comuna y quien hoy es la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. De la querella, de las motivaciones, nos va a contar Juan Cristóbal Cható. ¿Cómo está Juan Cristóbal? Una querella que tiene particularidades bien específicas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, es una querella que nace originalmente por una auditoría interna que hace la Municipalidad de Peñalolén cuando asume la nueva administración a fines del 2024. Se encarga precisamente a una empresa que revise el estado financiero de la Municipalidad de Peñalolén después de que Carolina Leitao deja el cargo cuando fue electo precisamente el alcalde Miguel Concha. Esto porque las autoridades del municipio, cuando recién asumieron este nuevo mandato, se dieron cuenta de que había un déficit financiero de cerca de 9.000 millones de pesos. Esa era la primera cifra. Después se encarga esta auditoría externa a una empresa y descubren que el déficit estaría más bien cerca de los 16.300 millones de pesos y después, por supuesto, se hacen las pericias correspondientes, por decirlo de alguna forma, a las arcas municipales y la querella fija el monto en 12.000 millones de pesos, un monto que habría sido defraudado por la administración de Carolina Leitao entre 2021 y 2024 en el municipio. Esto, ¿de qué forma? Por ejemplo, sobreestimando los ingresos que iba a tener la municipalidad en un determinado año, subestimando la deuda flotante que tenía la municipalidad con algunos servicios cuyos pagos tenían pendientes y después realocando fondos que estaban designados para ciertos trabajos, como por ejemplo el mejoramiento de plazas, el mejoramiento de calles y otras cosas para poder suplir estos problemas financieros que estaba teniendo la municipalidad. Uno de los principales problemas y quizás lo más llamativo es que gran parte de estos fondos habrían sido destinados para poder contratar más gente en la municipalidad de Peñalolén y para aumentar el pago de horas extra que entre 2021 y 2024 se triplicó.
en la municipalidad de Peñalolén. Lo comentó durante esta mañana, después del anuncio de esta querella, el alcalde Miguel Concha. Lo que plantean la investigación y la querella son dos delitos: fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Esto a través de un mecanismo que tiene diversas vías y que lo que sostenía era que se iban a generar o se proyectaban ingresos que eran totalmente injustificados, a lo que se sumaba un presupuesto infladísimo y finalmente un gasto irresponsable, lo cual generaba una bicicleta y finalmente terminaba con la utilización de recursos que estaban destinados para algún proyecto que finalmente se utilizaban en otra cosa para poder solventar la deuda. Yo como alcalde tengo el deber de cuidar, apoyar y propiciar el bienestar de todos mis vecinos y vecinas del municipio y de la comunidad. Esto independiente de cualquier cálculo político. Ahora, parte de lo más llamativo, ya lo comentábamos, es el aumento en el gasto en personal, en particular en la municipalidad de Peñalolén. Entre 2021 y 2024, según acusan desde la actual administración, se duplicó la cantidad de personas, la cantidad de contrataciones en la municipalidad de Peñalolén y se triplicaron el pago de horas extra, según acusan algunos concejales, con un foco en particular en el círculo de confianza de la ex alcaldesa Carolina Leitao, quien hoy, por supuesto, ejerce un cargo en el gobierno como subsecretaria de Prevención del Delito. Ahora, ¿no se crearon nuevos programas dentro de la municipalidad que ameritaran un aumento de contrataciones, por ejemplo? No por el momento, según lo anuncia la querella apunta más bien, y los datos, por supuesto, que comparten desde el municipio, a un aumento en la contratación, cuestionando principalmente el hecho de que ya habían problemas financieros en el municipio. O sea, acusan desde la actual administración y en particular a través de esta querella de que no había el sustento financiero para poder seguir contratando personas y mucho menos para el pago de horas extra, el aumento que se vio en estos 3 o 4 años. Incluso se registró, por ejemplo, personas que cobraban 700.000, casi 1 millón de pesos mensuales en horas extra dentro de la municipalidad, y un funcionario que cargó más de 100 horas extras en un solo mes. Una situación que denunciaron durante el día de hoy también concejales del municipio de Peñalolén, quienes de forma transversal están apoyando al alcalde con esta querella en contra de la ex administración. Ahora, llama la atención también porque esto no es aparentemente una vendetta política, esta querella, porque hay que investigar efectivamente cuáles son los descargos de Carolina Leitao, pero pertenecen al mismo sector. Sí, de hecho fue un tema. Durante el punto de prensa del día de hoy del alcalde se le consultó, porque son prácticamente dos autoridades oficialistas actualmente. Una participa del gobierno derechamente con su cargo, que es Carolina Leitao, y el alcalde de Peñalolén es militante del Frente Amplio, del partido del presidente Gabriel Boric. Se le consultó si esto es algo incómodo para él. Ahí lo escuchábamos precisamente en sus declaraciones. Él le debe su trabajo a los vecinos y a las vecinas de Peñalolén. Entonces, más allá de cualquier incomodidad política que esto pueda provocar, él apunta a que él tiene que tomar estas medidas más que nada por las personas que se están viendo afectadas, porque dicen que, por ejemplo, algunos servicios se vieron afectados derechamente, servicios sociales, fondos del programa de mejoramiento urbano, que es dinero que viene derechamente desde el Ejecutivo a través de la Subdere. Hay un punto dentro de la querella que apunta a ese programa en particular, que se vio afectado precisamente, según acusa la querella, por esta bicicleta, como dice el alcalde, de movimiento de fondos dentro del municipio. Incluso, sí, dime. Que incluso iba a comentar, desde el Consejo Municipal hubo fuertes declaraciones, en particular en contra del gobierno, porque acusan que desde febrero del año pasado que el Ejecutivo estaba enterado de esta situación, de la investigación que se estaba haciendo a las arcas municipales de Peñalolén, y aún así se mantuvo dentro de su cargo a la ahora exalcaldesa y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Hay declaraciones en ese sentido, los invito a que las pasemos a escuchar. Porque este gobierno está en conocimiento desde febrero del año pasado de esta situación respecto a dificultades administrativas que hoy día, con la presentación de esta querella, ya no solamente son errores administrativos, sino que ya hay una tipología de dos delitos muy graves que se están presentando. Y por eso creo que es inaceptable y es impresentable que la subsecretaria de Prevención del Delito siga en su cargo, a cargo de la prevención del delito, algo tan importante para los chilenos y chilenas,
cuando hoy día se ha hecho un trabajo serio, responsable, no improvisado, que viene, como decía el alcalde, desde diciembre del 2024, cuando exigimos la realización de esta auditoría externa, para que el gobierno tome cartas en el asunto. Durante este año hemos visto y hemos tomado con responsabilidad el tema de la auditoría. Nos han mentido la administración anterior, donde al principio nos dicen que son 5.000 millones de déficit. Nos encontramos 9.000 millones de déficit. La Contraloría nos dice que es 12.000 y ahora con una auditoría externa nos hemos enterado al final que hay más de 16.300 millones alrededor que estábamos por debajo. No se gastó en Peñalolén, no se gastó en los vecinos y vecinas de Peñalolén, sino que podemos ver como el aumento, la triplicación de horas extra en el círculo de confianza, sobre todo de la exalcaldesa, aumentó. Más de 700.000 pesos en horas extra para algunos funcionarios que entraron, no por concurso público, sino por ser amigos y gente de confianza de la exalcaldesa, o 2 millones, hay gente que trabajó 100 horas extra un mes. Duras las declaraciones del Consejo Municipal por esta situación. Ya lo decíamos, un concejal de Renovación Nacional derechamente emplazando al gobierno a que se remueva de su cargo a Carolina Leitao, y por el otro lado una concejala del Frente Amplio que apunta a eventuales pagos adicionales a personas particularmente de los círculos de confianza de la ex autoridad municipal. Ahora, por supuesto, en paralelo a este anuncio de la querella, estaba participando de una actividad por su cartera en la subsecretaria Carolina Leitao. Se le consultó al respecto de esta situación, no quiso profundizar derechamente porque dice que aún no conoce el contenido de la querella como tal, que se enteró prácticamente por los medios de comunicación de esta acción judicial. Sin embargo, acusó esto de ser una arremetida comunicacional en su contra y dijo que cuando conozca el detalle de esta acción judicial, sin duda se va a referir a las acusaciones. No me puedo referir a un documento y a algo que no conozco. Además, mi responsabilidad hoy día es abocarme, obviamente, a las tareas que se me han encomendado, y por lealtad, por supuesto, que al gobierno no voy a entrar en una polémica que, a mi juicio y a todas luces, tiene un claro objetivo comunicacional. Pero no les quepa duda de que en su oportunidad voy a abordar este tema en profundidad. Lo haré, además, con la convicción y la responsabilidad que me ha caracterizado siempre como servidora pública. Así que... Parte entonces de lo que se podría decir es una defensa en primera instancia de Carolina Leitao. Ella evita profundizar en el fondo de la querella que se está anunciando. Sin embargo, todo apunta a que esto va a avanzar. De hecho, si bien recién fue ingresada la querella y probablemente durante los próximos días sea designada a una fiscalía, todo apunta a que va a aterrizar en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, ya que ellos ya tienen abierta una causa desde diciembre del año pasado por un informe de Contraloría por estos mismos déficits financieros que están siendo denunciados hoy por la actual administración de la Municipalidad de Peñalolén. Después del 11 de diciembre se sentirá con más libertad para dar una explicación que efectivamente pueda satisfacer sobre todo todas las dudas que generen los vecinos de Peñalolén. Y bueno, responder ya ante la justicia, y visto que se ha presentado una querella, vamos a ver qué trámite le da la Fiscalía. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal Cható, con nosotros aquí contándonos de este tema judicial. Muchas gracias. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde, no Hoy es Noticia. Nos vamos con esta imagen del puerto de San Antonio. Punta Arenas. Se me fue el puerto de San Antonio demasiado lejos. Esto es imagen de Punta Arenas, la luz, claro, también ahí lo muestra. Está anocheciendo ya más temprano en Punta Arenas. ¿Cuál es la temperatura? 11 grados es la temperatura a esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 30 minutos. Hacemos un alto y ya estamos. El presidente de la República y el alcalde de Providencia encabezaron la ceremonia de inauguración de las obras y el proyecto Nuevo Alameda Providencia. Eso sí, no estaba la instalación del monumento al general Baquedano. Vamos a tomar contacto con Pablo Figueroa para conocer más detalles de lo que fue esta ceremonia de inauguración. ¿Cómo estás, Pablo?
Así es, Mati, buenas tardes. Básicamente una jornada marcada por la finalización de proyectos y básicamente entregar ideas y proponer cuestiones que tienen que ver con el cambio de cómo entendemos la región metropolitana y las grandes urbes. Por supuesto, la parte principal de este país que tiene que ver con la Plaza Baquedano y todo el kilómetro cero hasta el sector que une Santiago Centro con Providencia y Recoleta. Es un proyecto que comenzó hace varios gobiernos atrás, que se había planteado, pero que tomó principal fuerza en los últimos años cuando llega Claudio Rego a la gobernación metropolitana, porque es un proyecto que primero se levantó con pintar los muros de parte del sector, después se levantó la idea de finalmente de rebautizar la Plaza Baquedano, varias polémicas para donde finalmente tras varios debates y entre alcaldes, gobernación y sobre todo el gobierno actual, jugársela por hacer que Plaza Baquedano sea un lugar más que de paso, sea un lugar de esparcimiento, de caminatas y por ende darle preponderancia a la gente que anda en bicicleta, a la gente que camina, y sacar un poco el transporte privado de ahí. Parte de eso es lo que se entregó hoy día, hay básicamente un lugar de esparcimiento de diferentes miradas políticas, se inauguró básicamente el monumento a Gabriela Mistral, va a convivir en los próximos días con el caballo de básicamente la estatua del general Baquedano, todo eso en un contexto en donde básicamente se busca que vaya comunicación entre la gente que camina por la comuna de Santiago y básicamente el terreno público, los árboles y todo esto. Pero dentro de todo esto hay un gran problema, porque esta fase que finalmente fue entregada hoy día, al final, para que la gente camine y ande en bici, hay autos que tienen que dejar de pasar por ahí. ¿Qué pasa? Básicamente, el gran problema hoy día fue con la vuelta de muchos vehículos en los largos tiempos de espera desde tomar Vicuña Maquena a General Bustamante. Partamos escuchando primero este traspié para muchos automovilistas que vieron grandes atochamientos en la entrega de esta nueva Plaza Baquedano, y frente a eso habla Claudio Rego, uno de los principales impulsores de esta plaza y uno de los principales impulsores del uso de la bicicleta, de hecho hace varios años en Santiago. Escuchemos al gobernador de la región metropolitana y el llamado es a que la gente que anda en auto por ese lugar empiece a acostumbrarse, porque esa zona se busca potenciar, caminarla, andar en bici, compartirla y no de tránsito. Habla el gobernador de la región metropolitana. El diseño que tiene hoy día este espacio público es un diseño permanente. Ya no puedes bajar directamente por Merced, no puedes doblar por Vicuña Maquena, esas son cosas absolutamente estructurales. Y respecto del tema de las 3 pistas de oriente a poniente, que quiero dejarlo claro, fue una exigencia que hizo la Municipalidad de Providencia en su momento, se está evaluando. Estos días, efectivamente, el día de ayer hubo un poco más de tráfico, pero tampoco nadie tuvo que quedarse esperando la luz verde. O sea que yo creo que de alguna manera vamos a tener que monitorear esto y ver si es que hay nuevas obras que se podrían hacer, las que llegado el momento vamos a conversar con el Ministerio de Transporte y también con el alcalde Belolio. Ahí escuchamos a Claudio Rego con respecto a una nueva realidad y ojo que esto se va a seguir profundizando. Hay obras que van a terminar en el mediano y corto plazo, que tiene que ver con unir básicamente a pie las comunas de Providencia, Recoleta y Santiago, para básicamente el sector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Bellavista, Plaza Italia, el Parque Bustamante, básicamente, Seminario, todos esos sectores básicamente se puedan transitar a pie o con mascotas. Es parte de un proyecto que hoy día lo decía Carolina Toá. ¿Por qué es importante la palabra de Carolina Toá en este debate? Porque bajo esta transformación de sacar los vehículos privados del centro de Santiago comenzó hace un poco más de una década, cuando la ex ministra del gobierno de Gabriel Boric era alcaldesa de Santiago. Fue ahí, en ese periodo, cuando se tomó la primera iniciativa de esta forma, que fue cerrar Maquíver solamente para el San Antonio y Maquíver, básicamente solamente para el transporte público. Y de hecho, San Antonio se achicó la vía para hacer ciclovías, algo que fue bastante inédito, polémico, hace más de 10 años atrás, pero fue la primera vez que la ciudad se cerró a los autos públicos para básicamente andar en bicicleta. Habla Carolina Toá con respecto a esta idea de hacer un Santiago caminable, andar en bicicleta y no sea de tránsito, sino de compañía. Habla a continuación y de un proyecto que hoy día se inaugura, pero que estaba en la cabeza desde hace varios gobiernos, hace más de una década. Este proyecto se intentó muchas veces. Partió al final del primer mandato del presidente Piñera. En el gobierno de la presidenta Bachelet se recibió esta idea, que recién era un boceto, y se la impulsó con mucha fuerza. Y si de alguna manera había hace tanto tiempo un proyecto tan ambicioso aquí, no es solo por lo que pasó en el estallido. Los problemas de este lugar venían de mucho antes. Era el lugar más simbólico de la ciudad y estaba deteriorado. ¿Por qué ahora se pudo hacer? Principalmente por una razón:
porque hubo generosidad, porque no se permitió que nadie se llevara la pelota para la casa, porque hubo flexibilidad para poner de acuerdo a gente distinta que legítimamente tenía distintas opiniones de qué hacer aquí. Ahí está, básicamente, la historia, el relato de una Plaza Baquedano que va cambiando, básicamente, y que hoy día da una de las transformaciones más importantes de la que se recuerde, debido a la importancia y a los costos que va a tener en el tiempo de mucha gente que anda y transitaba por Baquedano en su auto particular. Bueno, faltaba la voz del presidente de la República y quien dio también este mensaje básicamente de entender la ciudad como un lugar de comunicación, de debate y que se tiene que dar el ejemplo desde la misma política y las autoridades al dar el ejemplo de cómo van a convivir dos estatuas y sobre todo una que estuvo en la polémica por varios años, que es la del general Bustamante, que va a volver la próxima semana a su lugar y va a convivir con esta nueva de Gabriela Mistral. Así ejemplificando la diversidad de opiniones dentro de un país que se puede recorrer y caminar y también ver. Habla el presidente de la República, la vuelta del general Baquedano y este mensaje que se quiere dar con esta nueva Plaza Baquedano, donde invita a la gente a conversar y respetar al otro. Este lugar es realmente hermoso y se está recuperando para la ciudadanía. Y no me cabe ninguna duda que cuando también vuelva el general Baquedano hay que tomarlo como un momento de encuentro. Si acá está Balmaceda, nuestro primer presidente mártir. Está Manuel Rodríguez, nuestro héroe guerrillero. Está José Martí, el poeta de la liberación de América. Está Gabriela Mistral, maestra y artista. Y va a estar también Baquedano. Todo esto es Chile, en su diversidad. Por eso que es importante también la voluntad de diálogo de un alcalde con el que no tenemos la misma visión política. Pero ¿qué importa? Somos chilenos y tenemos que trabajar juntos por todos. En ese mismo contexto, el que fuese también vocero del gobierno anterior y fue uno de los principales promotores del gobierno anterior sobre defender la figura del general Baquedano que es del alcalde de Providencia, el alcalde Belolio, quien aprovechó esta oportunidad para pedir lo antes posible un anhelo que él venía reiterando desde antes que fuera alcalde, que es la vuelta de esta estatua. Escuchemos al alcalde de Providencia y este encuentro, esta pauta esta mañana que tiene que ver con el diálogo, con ponerse de acuerdo y finalmente aprender a respetar las opiniones de todos y que todos puedan convivir en este espacio, esta Plaza Baquedano, la cual ahora se quiere fomentar a que se camine más que se pase en auto privado. Nos costó, pero logramos sacar la unanimidad del Consejo de Monumentos. Y hoy día lo que nos falta también es poder coordinar bien con el Ejército, el que se pueda trasladar, porque hoy día está en el Museo Histórico Militar y que podamos hacer ese traslado. En términos técnicos, nosotros vamos a estar listos en los próximos días para que pueda venir la escultura y por eso yo decía que aunemos esas voluntades para traerlo, pero también para cuidarlo y honrarlo. Entonces no es solamente una cuestión de hoy día en el inmediato plazo, sino que también es un compromiso para el mediano y largo plazo. Tenemos que cuidar este lugar. Ahí está la opinión del alcalde y faltaba a la gente. Le preguntamos a la gente en el lugar, básicamente afuera del metro Baquedano, qué le parecía estos árboles que se están plantando ahora, que se espera que en el mediano corto plazo ya tengan una altura, porque claro, hay mucho cemento en esta reinauguración, pero se espera que ya pasado el invierno, para la primavera, esos árboles sean más grandes y den la sombra necesaria para que se cumpla el objetivo con estas obras, que es básicamente estar en el lugar, juntarse con alguien ahí, es que este lugar se convierte en un lugar de esparcimiento y que den ganas de que sea un lugar de encuentro. Así que escuchemos ahora a la gente. ¿Qué opinó? Nuevo regreso de la Plaza Baquedano con esta nueva estructura, la cual ahora es más grande y ahí tiene más espacios para las bicicletas y menos para los autos privados. Sí que había harto carabinero, pero con el tema que se hace taco todo el día, no pensé que los carabineros estaban para normalizar un poco el tráfico, porque ayer hubo un caos al mediodía, micros cruzados para todos lados. Está muy bonito, lo veo que se ve muy bonito y que el pasto es verdecito, espero que lo pueden protegerlo para que se vea bonito. Me gusta los vasos. ¿Qué le parece que ahora haya más vías para bicicletas, peatonales también? También, por supuesto, me gusta, aunque ya casi no ando en bicicleta. Todos los locatarios estamos felices ya que se terminan las obras, porque eso igual nos afecta económicamente. Hace que el lugar no sea como para venir a visitarlo, transitar, etcétera, el turismo, todo lo que afecta. Ahí está básicamente diferentes opiniones para un debate que
se comienza a cerrar básicamente con acciones y con ejemplos patentes, como esta nueva Plaza Baquedano, la cual es una obra política, es una obra también que llama básicamente a dar un mensaje más profundo, básicamente que una reinauguración tiene que ver como cómo nos afrontamos y cómo disfrutamos de una ciudad, tomando en cuenta solamente que en las últimas décadas los parques en las diferentes ciudades son de los más visitados, sobre todo en Santiago. La gente está volviendo a los parques, la falta de áreas verdes están siendo ocupadas por las personas los fines de semana, hay patente en los parques Bicentenario, el Parque O'Higgins, y ahora se quiere sumar este parque abierto, que va a ser cuando se termine en el mediano plazo este parque, esta Plaza Baquedano que va a unir las comunas de Providencia, Recoleta y Santiago, pero que ya, por lo menos este 2026, tiene una primera etapa entregada, para el deleite de la gente que anda a pie y para el dolor de cabeza un poco para los que transitan en su auto privado a Mati. Así que con esas imágenes nos despedimos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Ahí vamos a ver entonces cómo se realiza el tránsito, sobre todo los días, en los próximos días, antes de que las personas se acostumbren a lo que va a ser el nuevo rostro de este punto clave de la capital, de la ciudad. Bien, muchas gracias. 6:44, 20 pesos por litro subieron los combustibles este día jueves. ¿Cuáles son las razones? ¿Hasta dónde llega el alcance del conflicto en Medio Oriente? Se lo vamos a preguntar a Pilar Gutiérrez. Hola, Pilar. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, las crecientes tensiones en Medio Oriente, en este conflicto armado entonces entre Estados Unidos, Israel e Irán, es lo que está presionando al alza los precios del petróleo en los últimos días, y de hecho esta jornada vimos que llegaron los precios del barril a niveles de $80 en el caso del petróleo WTI y $84 el barril para el indicador de Brent. Son alzas que se están dando entonces en los últimos días y que se explican sobre todo por el menor tránsito que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Recordemos que esta es una ruta clave por donde transita cerca del 20% del petróleo y del gas mundial, y a raíz entonces del conflicto armado se ha reducido casi por completo el tránsito de los grandes buques petroleros por el estrecho, y eso es lo que está entonces generando por parte del mercado esta mayor temor por la escasez que podría generarse, y está empujando por lo tanto los precios al alza. Este es el escenario a nivel mundial, pero en paralelo también en Chile durante este jueves se produjo un alza en los precios del combustible, una subida que está vinculada a esta actualización y ajuste de los precios del petróleo que realiza ENAP cada 3 semanas. Es un ajuste que se realiza periódicamente, y sin embargo algo que sí destacan los expertos es que el alza puntual que estamos viendo el día de hoy no tiene que ver directamente con el estallido y los bombardeos que han ocurrido en los últimos días en Medio Oriente, sino que más bien viene como una respuesta de un alza que se está generando previo al estallido del conflicto como tal, y que ya se venía incorporando en el mercado desde antes. Escuchemos lo que nos decían desde Clapes UC por este tema. Si bien no se explica por el ataque propiamente tal de Estados Unidos a Irán, sí en las semanas previas ya habían habido negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el armamento nuclear, y eso ya se había reflejado en los mercados sobre una posible guerra o inicio de ataque desde Estados Unidos, lo que ya había presionado el precio del petróleo en las semanas pasadas. Parte de lo que comentaban los expertos entonces a raíz del alza que vimos durante este día jueves. ¿De cuánto fueron las subidas en promedio? Bueno, ahí según informaba ENAP, por ejemplo, el alza promedio es de 18,8 pesos por litro para el combustible de 93 octanos, y en el caso de el de 97 octanos es un alza promedio de 20,9 pesos, mientras que para el diésel es de 19,3 pesos el alza que veíamos entonces durante esta jornada. Como les comentábamos entonces, esto tiene que ver con el mecanismo que realiza periódicamente ENAP, esta actualización y ajuste en los precios de los combustibles que se realizan cada 3 semanas, y como les explicábamos también entonces todavía no está incorporado el efecto como tal del estallido del conflicto
en Medio Oriente, sino que viene como una respuesta de alzas en los precios del combustible que se venía generando anteriormente por las tensiones que se venían originando previo a lo que ocurrió el pasado fin de semana. Ahora, ¿cuándo va a ser el próximo ajuste? El 26 de marzo, a finales de mes, y ahí sí, dicen los analistas, ya se espera que esté incorporado el efecto del conflicto como tal, entonces que viene ocurriendo desde el pasado sábado. Ahí se espera un alza en los combustibles hacia fin de mes en torno a 25, 27 pesos entonces por litro para el combustible, con lo que tendríamos un alza total de los precios entonces de las bencinas cercano a 45 pesos durante el mes de marzo. Esto entendiendo que si bien todavía existe mucha incertidumbre con respecto a cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto, eso por supuesto también va a incidir en cuánto va a ser el efecto de las alzas que se esperan para los combustibles, pero entendiendo que los analistas esperan que de todas formas, por lo menos durante este mes, el precio promedio del petróleo se mantenga en torno a los $80 la libra. Escuchemos lo que nos comentaban otros analistas con respecto a este tema. Por lo tanto, eso se va a terminar traspasando en el precio FOB y por lo tanto incidiendo al alza en el precio por fundamentales de los combustibles de consumo vehicular. En ese escenario lo que va a pasar es que el MEPCO va a operar y lo que va a hacer es suavizar el alza que tendríamos de aquí hacia 3 semanas más, es decir, hacia fines del mes de marzo, y esperaríamos en ese escenario un incremento en torno a 27, 28 pesos por litro en el caso de las gasolinas, y en el caso del diésel aumentos en torno a 21 pesos por litro aproximadamente. Si el conflicto continúa escalando, afectando rutas estratégicas como lo ha sido el estrecho de Hormuz, las proyecciones más pesimistas sitúan el crudo entre los 100 y 120 dólares. Para Chile, esto se traduce en una presión doble, ya que el dólar tiende a actuar también como un activo de refugio. Se estima que las alzas podrían acumular cerca de 45 pesos por litro antes de que termine el mes. Bueno, y desde el gobierno se han referido al tema también en las últimas horas. Ahí el ministro de Hacienda destacaba sobre todo el estado de la economía chilena y mencionaba que esta se encuentra preparada y es lo suficientemente resiliente entonces para enfrentarse a distintos shocks externos. Pero también el titular de Hacienda hacía énfasis sobre algo que también nos mencionaban varios analistas, que es la relevancia que va a tener en todo este proceso el mecanismo de estabilización de precios del combustible, el MEPCO, que finalmente lo que hace es buscar amortiguar este tipo de alzas más abruptas que se pueden generar por efectos puntuales, y finalmente a través de este mecanismo entonces hace que las alzas que vemos reflejadas en las cuentas cuando tenemos que ir a cargar combustible no sean tan fuertes como podrían serlo. Escuchemos lo que comentaba el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Que lo que nos permite es que cuando esas variaciones son de corto plazo, es decir, hay variaciones bruscas en los precios de los combustibles que son por un periodo corto de tiempo, lo que hace el MEPCO es que suaviza esas alzas. Entonces, efectivamente va a haber una alza estos días, pero esa alza va a ser muy por debajo de lo que hubiera sido si no existiera este mecanismo, y es un mecanismo que es muy importante para las familias chilenas. Bueno, los expertos nos comentaban además y hacían el análisis con respecto a otros efectos que podría tener esta alza en los precios de los combustibles que ocurre esta jornada y que también está prevista entonces para el próximo ajuste de finales de marzo. Ahí lo que dicen es que no solo se genera una subida en los precios de las bencinas, sino que también esto podría traspasarse a otros servicios y otros bienes. Por ejemplo, el caso de los precios del transporte o sobre todo algunos productos que tienen incorporado en la cadena productiva finalmente el petróleo, y eso podría incidir entonces en algunos precios, teniendo en cuenta que por supuesto todo esto va a depender de cuánto tiempo se prolongue el conflicto. De ser más acotado podríamos no ver un impacto tan relevante por ese lado, pero sí, si se extiende por más tiempo podría haber un efecto ya directamente en los niveles de inflación. Ahora, de nuevo, depende de cuánto tiempo dure el enfrentamiento. En ese sentido, por ejemplo, dicen que si esto solo ocurre y se extiende finalmente las tensiones por un par de semanas, podría tener una incidencia en el IPC de marzo, pero finalmente si se logra entonces llegar a un acuerdo, podríamos ver nuevamente una reducción en los precios de las bencinas en abril, y eso podría equilibrar finalmente los resultados, generando menos presiones inflacionarias. Ahora, si esto se prolonga por más tiempo del presupuestado, ahí sí podrían haber impactos más importantes por el lado de la inflación, y podría tener un efecto cambiando el panorama también con respecto a lo que estaban esperando los expertos a principios de años en términos de inflación. Recordemos que las proyecciones para este año sitúan la inflación estimada en metas en niveles bastante cercanos a la meta
de 3% del Banco Central. Escuchemos lo que nos comentaba sobre este tema el académico de la FEN, Jorge Gerlo. Pero si después todo vuelve a la normalidad, el precio del petróleo debería volver a bajar y en abril deberíamos ver una disminución de la gasolina y con el consecuente efecto sobre el IPC, entonces no habría tanta presión inflacionaria de este conflicto en particular. Pero si este conflicto se extiende por un mes, por ejemplo, o más, las presiones inflacionarias van a ser relevantes. Parte del análisis entonces que realizaban los especialistas a raíz de las alzas que estamos viendo en los precios del combustible. Como comentábamos entonces, el próximo ajuste de NAP va a ser el próximo 26 de marzo, va a haber que esperar hasta ese entonces para ver efectivamente cuál es el impacto que está generando el conflicto en Medio Oriente como tal en los precios entonces de las bencinas que pagamos acá en Chile, y como decíamos, hacia adelante también todo va a depender cómo sigue evolucionando la situación y las conversaciones entre las partes involucradas en este tema. Bien, muchísimas gracias Pilar Gutiérrez con el informe y vamos a seguir revisando y hablando precisamente del origen de este tema. Que estés bien. 26 grados con 7 décimas de temperatura. Hasta mañana, que tenga un muy buen resto de día.